Bueno, retomamos esta interesante conversación con Luisa Pinzón Varilla, una de nuestras invitadas. Recordemos, hemos tenido a Stephanie Hernández de México, Teresita Toledo y ahora Luisa Sousa. Veníamos discutiendo temas bien interesantes acerca de la sexualidad adolescente y yo creo que se pueden recoger esas ideas sobre el concepto de corresponsabilidad y allí no pretendemos sentar cátedra, pero sí establecer diferencias. Una es la responsabilidad que tiene la escuela en el tema de la sexualidad y específicamente la orientación escolar dentro de ese sistema educativo. Otra es la responsabilidad que tiene el padre de familia, que es que finalmente es el que asume la responsabilidad en pleno cuando se enfrenta a un embarazo adolescente, por ejemplo. Y otra es la responsabilidad de otros actores, pero no olvidemos que esos otros actores son los adolescentes en sí mismos. Entonces hemos venido rescatando un poco la búsqueda de un punto medio entre una sexualidad idealizada, hiperromantizada, también al extremo de la vulgarización reggaetonera y construir una sexualidad en la adolescencia que nos hable un poco de ese punto medio en donde se admite que los adolescentes no solamente tienen derecho, tengan o no tengan derecho, como nosotros lo entendamos, tienen una sexualidad activa, tienen derecho al placer, tienen relaciones sexuales, porque la ley además los faculta para ello a partir de los 14 años, pero sí siguen quedando cosas ahí entre el tintero. Una de ellas me las comentaba Luisa aquí, eh, tras de cámaras, y es que pretendemos que el adolescente razone frente a una racionalidad abstracta, mientras que viven en un pensamiento concreto. ¿A qué se refiere este principio que tú propones, Luisa? Mm, A ver, Amílcar, la, la moralidad, sobre la moralidad, la responsabilidad moral, eh, es digamos, como que es una forma abstracta de comprender el mundo y de asumir responsabilidad sobre un mundo. Hay que tener un nivel de pensamiento abstracto para comprender un principio moral, comprometerme con él y relacionar ese principio moral con lo que es bueno para mí, para el otro y para los otros. Y a veces nos subimos a este discurso de la responsabilidad moral de los jóvenes que no la tienen porque nosotros sabemos que nuestros jóvenes todavía no han alcanzado ese nivel de desarrollo de pensamiento abstracto para asumir una moralidad y que sus actos concretos dependan de ese pensamiento moral. Están más bien agarrados de un pensamiento concreto, de una necesidad física, como es la necesidad del placer, de el sentir su cuerpo, de experimentar con su cuerpo, de conocer el cuerpo del otro o de la otra, que es algo físico y concreto. Estoy como frente a la situación del niño cuando yo llegaba a mi casa y me decía, mami, me trajiste una dona. Yo, no, mi amor, no te traje una dona, pero te traje todo mi corazón. Decía, no, yo lo que quiero es una dona, porque es que el niño está allí, ¿no? En el pensamiento Concreto. concreto y yo le quiero un curso idealista, un poco romántico. A eso me refiero, Amilcar. Perfecto, listo. Ese es un buen marco teórico de referencia para que aterricemos en la realidad práctica de lo docente. Yo les voy a comentar aquí una situación real que tuve con unos padres de familia. Yo estuve haciendo talleres de educación para la afectividad y sexualidad, como lo llamamos en el colegio, con estudiantes de grado quinto de primaria. No mucho después de eso me llega el reclamo de una madre de familia porque me decía que yo le estaba enseñando a los adolescentes acerca de la masturbación y les estaba diciendo que la masturbación era parte de un proceso de desarrollo biopsicosexual natural y que no teníamos por qué, o que tendríamos que mirarlo desde esa manera, desde esa perspectiva, que la ciencia, pues le estaba comentando lo que la ciencia nos dice acerca de la autoestimulación tanto en hombres
como mujeres. Si la señora pues llegó escandalizada, me acusó con la coordinadora, me dijo pues que si yo acaso le enseñaría eso a mis hijas y a mis sobrinas, digamos un caso real. Yo le dije, no, es que resulta que uno es el discurso que yo tengo que asumir como profesional de la orientación como psicólogo, ¿sí? Y otra cosa es lo que yo le pueda decir en la vida privada a mi hija, en el caso que la tenga, sobrinas, familiares. Entonces, esto para retomar un poco este tema del pensamiento concreto versus el abstracto. El pensamiento adulto es símbolo de lo moralizante. Entonces, yo creo que justamente, por ejemplo, el orientador no puede asumir ese papel moralizante de decirle de decirle al adolescente ni que la masturbación es buena, ni que la masturbación es mala. Lo que debe hacer es presentar una información científica acerca de lo que es la masturbación, los efectos que tiene, eh, pues que obviamente no le puedo decir algo contrario a lo que la ciencia dice. La ciencia no nos dice que la masturbación sea nociva y que produzca enfermedades y que los mitos de los años 60 o 70, que en las manos les va a pasar no sé qué cosas, etcétera, etcétera. Pero entonces, ese tipo de pensamiento moralizante que hemos criticado muchas veces está mediado por ese estudio que les comentaba que hice en el colegio acerca de qué le dicen los padres a sus hijos respecto a la sexualidad. Y una de las cosas que le dicen es que hay que tener en cuenta no solamente el autocuidado, que era lo que yo pensaba que tenía como hipótesis. Mijito, cuídese, mijita, cuídese. Eso yo creo que está incluido, pero que más que allá de ese tema del autocuidado entendido como anticoncepción, que no es solamente el tema del autocuidado, habían otras morales. Una era la moral de la humanización, otra es la moralidad o la ética del afecto, más bien. Entonces, si va a tener una relación con alguien, por lo menos tenga algo que esa relación esté mediada por el afecto, no por la genitalidad. ¿Sí? No vamos a darnos placer, ¿no? Pues si se trata de darnos placer, pues eso es fácil, eso ni siquiera se necesita el otro, ni siquiera se necesita un otro para eso. O sea, y también eso puede ser válido. Pero entonces lo que quiero decir acá es que ese pensamiento cuando ya empieza a elevarse, pensamos que los padres no lo asumen y de pronto no es tan cierto. De pronto ese tema de la humanización que es bastante abstracto, el tema del afecto, que puede ser no tan abstracto, y el tema del respeto, el tema de la moralidad religiosa. Esta señora me reclamaba porque dice, mire, es que mi religión, eso es un pecado. Le sí, señora, ese es el discurso de su casa, que usted le puede decir, obviamente, a su hija lo que es pecado y lo que no es pecado, pero yo aquí como orientador no le puedo decir lo que es pecado o lo que no es pecado porque ese no es mi rol como orientador. Entonces, retomamos ese tema de la corresponsabilidad, la responsabilidad del docente. Yo quisiera que nos hablaras un poquitico acerca de eso, aunque ya lo has explicitado en el corte anterior, pero bueno, resulta que uno es la oficina del orientador, que es un ámbito privado finalmente, privado, y que yo debo también respetar la confidencialidad de las situaciones que ahí suceden, aunque en la escuela nada es confidencial, tú sabes que lo que sucede en la escuela, todo el mundo se entera de que la niña está embarazada, entonces, Sí. pero digamos, yo debo ir manejando la situación hasta el punto de respetar la confidencialidad que a mí me confieran. Pero entonces en la escuela, ¿qué pasa con la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad de la escuela o cuál no es la responsabilidad? Más bien hablemos del discurso. ¿Cuál es el discurso? ¿Qué es lo que a la escuela sí le corresponde afirmar o decir? Bueno, en eso no hay una unidad de criterios, empezando que sobre eso no hay una unidad de criterios, porque la responsabilidad del maestro, cada maestro tiene una responsabilidad de un discurso, pararse en un discurso desde la ciencia social o la ciencia que él esté trabajando, ¿verdad? Es decir, porque cada uno de nosotros tiene unos principios científicos, en mi caso la lingüística, la literatura. Esto me permitía a mí hacer cierta referencia a todo. Yo cogía el mundo antiguo, la sexualidad en el mundo antiguo, por todas las culturas, y eso me permitía. Pero me pregunto, otros profesores que no estén trabajando un área como la mía pueden hacer eso. Es decir, creo que cada profesor maneja un discurso de acuerdo al área en la que
él se encuentra. Y a veces los directores de grupo tienen que asumir un poco esta orientación, pero finalmente termina, o nosotros terminamos llevando estos casos a la orientación escolar. Es decir, es la orientación escolar, y yo conozco una orientadora que yo no sé cómo no se ha enfermado, porque tiene que trabajar el caso de la niña que se me suicidó, las que quedaron, hablando de los casos míos, ¿no? La que se suicida, que era de mi curso, las que quedan embarazadas, los otros niños que tienen problemas, que están en el consumo. Es decir, lo que le llega a una orientadora o a un orientador es una carga emocional enorme, una responsabilidad enorme, enorme, absolutamente enorme, y tienen que estar caminando en un paso muy fino, para no molestar al padre de familia, para no molestar al directivo. Eso es muy complejo, muy complejo, muy complejo, porque lo que las escuelas deben tener es un equipo de profesionales. Es decir, eso es lo que hay que exigir, que la escuela no solamente cuente con un orientador, sino un equipo de profesionales que puedan hacerle seguimiento a los estudiantes que tienen dificultades, tener un psicólogo, tener varios profesionales allí. Pero tú sabes que eso no existe, no lo hay, es un imposible. Y un orientador, una orientadora no puede responder a todas las situaciones que se presentan en la institución. Además que la orientadora tiene ahora que responder también hasta con los problemas de nosotros los maestros y maestras. Tienen que responder, estar pendiente, que a una maestra la amenazaron, que una maestra tiene depresión. Todo el mundo va donde la orientadora. Es decir, no sé cómo la orientadora mía, que yo quiero tanto y admiro tanto, puede soportar esta carga tan grande. Y en eso tenemos que exigir, es decir, tenemos que exigir, es que la Federación Colombiana Trabajadores de la Educación debe exigir aumentar la cuota para el Sistema General de Participación, en donde se permita crear en las instituciones unos equipos realmente interdisciplinarios para que puedan sexólogos, todo esto. Amílcar, es que no Bien, bien. podemos Acá hay así. una discusión interesante que yo he documentado en algún momento, y es el tema del discurso de educación versus el discurso de salud. Resulta que el sector salud, que tú conoces muy bien, tiene su propio discurso, un discurso muy claro, y el discurso es la anticoncepción, ¿sí? Si tú invitas a un psicólogo para hablar de sexualidad en la escuela, básicamente va a terminar hablando de anticoncepción. Y hemos tenido experiencias en donde para cerrar la charla entonces se empieza a repartir condones, porque pues eso es lo que él entiende como el discurso del sector salud en la escuela. Pero educación creo que debe tener su propio discurso, y es un discurso ético, no moralizante. Por eso hablaba un poco acerca de eso, de que pensamos que el padre de familia o la comunidad educativa solamente hablan de mijito cuídese, mijita cuídese. No, la escuela, y esta es una respuesta que me dio una profesora que todavía trabaja en el Colegio Agustín Fernández en el que yo trabajo, y me decía, lo único que yo le diría a los estudiantes es humanice su sexualidad. O sea, viva su sexualidad no como los animales, no de la genitalidad, no por la búsqueda simple del placer, porque eso lo hacen los animales. O sea, y humanice su sexualidad también de que ver como con su humano. Sí, hasta los animales tienen sexo, digamos, sí, sí. Dele una dimensión o viva su sexualidad en una dimensión diferente, una dimensión que está más arriba. Mire que mencionó lo sublime hacia arriba y lo vulgar hacia abajo, porque todavía tenemos esa perspectiva maniquea de lo bueno y lo malo, pero digamos no tenemos más referentes concretos, hablando de pensamiento concreto, que los estudiantes tienen. Entonces creo que educación, todavía tenemos deficiencias, falencias en un discurso propio, en un discurso que no sea moralizante, pero que tampoco sea el simple discurso de salud de la anticoncepción, y todavía se aplica en términos ilógicos. En la escuela no se puede hablar de planificación familiar porque, como tú bien lo decías, el estudiante no está planificando nada.
mucho menos una familia. Está buscando placer y está viviendo su adolescencia como tiene derecho, explorando experiencias. Los noviazgos pueden durar entre 3 días y 2 semanas, y eso hay que entenderlo dentro de esa sociedad líquida que nos plantea Bauman. Entonces, esos elementos que tú planteas, sí, listo, a nivel de lo organizacional, podemos decirlo así, eh, dentro de lo que debería ser el sistema, pues es una cosa, pero lo que es el sistema es que estamos nosotros solitos, tú y yo solitos, frente al tema. Están los educadores generales, está el orientador, eso es lo que tenemos, esa es la realidad. Y muchas veces, bueno, y hemos visto experiencias exitosas. Saludos allá a tus perritos, Luisa, qué bien que seas tan afín con los animales. Pero entonces el tema que no quiero que nos quede un poco por fuera de la discusión que habíamos prometido tocarlo en este corte, es el tema de la feminización de la pobreza. ¿Por qué ese tema para ti es tan importante? Algo que quiero decirte es que plantearle a un niño que humanice su sexualidad es un discurso demasiado abstracto. El proceso de humanización duró muchísimo, miles Millones de de años. años. Entonces, cuando se le bota un discurso humanice, usted ha tenido que mostrarle, profesor, al niño cómo fue el proceso de humanización. Y la película es bellísima, la veía con la guerra por el fuego. Es decir, cuando Sí, la ellos guerra se del fuego, asombraban de la cómo guerra del fue el fuego. proceso para llegar, y llegamos ahí, y después el papel del trabajo en la transformación, porque es una cosa muy abstracta, humanice su sexualidad. Cuando te digo que son niños que están en un pensamiento concreto. Bueno, ahora voy a ser breve con respecto a lo de la feminización de la pobreza. Después de la pandemia, digamos en Colombia y en el caso de Bogotá, pues con la encuesta que se hace en Bogotá, se demuestra que aumentó el número de hogares con madres cabeza de familia. Es decir, las mujeres, cuando son cabeza de familia, en vez de enriquecerse, se empobrecen, porque tienen que responder no solamente por el aspecto económico, sino que tienen que responder también con todas las labores del cuidado. Por eso se le pide a los gobiernos, porque en el mundo hay experiencias donde existen unos sistemas nacionales de cuidado para contribuirle a las mujeres en quitarle esa carga del trabajo del cuidado, y que siempre le corresponde a la mujer y que puede hacerlo una persona asalariada. Y también hay propuestas que impliquen que el Estado le pague a las mujeres por este tipo de trabajo que realizan, o que les ayude a través de estos planes de trabajo colaborativo que se han planteado, por ejemplo, en Bogotá, en las manzanas de cuidado, ¿sí? Eso quería decir, porque nunca hubo más mujeres pobres en el mundo y en Bogotá que en este momento y después de la pandemia. Feminizada la pobreza. Sí, exactamente. Son situaciones bastante complejas que definitivamente no pueden ser abordadas sin toda la perspectiva política que implica. Y bueno, para eso tendríamos que hablar en otro momento, porque pues implica un cambio estructural. Luisa lo ha planteado de forma muy clara, implica mayor inversión de presupuesto tanto en educación como salud, como en el bienestar, todos los sectores que tienen que ver con la familia. Pero hay un tema que estoy mirando aquí en mis apuntes que parece que hemos dejado un poco de lado, y que en discusiones anteriores con otras colegas también como que no queremos abordar, es el tema de lo religioso, la moral religiosa. Volviendo al ejemplo que yo colocaba de la masturbación, si yo le digo, si yo le hablo de este discurso de la masturbación adolescente, que tiene una formación religiosa, ya sea católica, ya sea evangélica, ya sea musulmana, ya sea las que realmente tenemos en este país, él va a entrar en un conflicto.
un conflicto existencial, y no estoy hablando de conflicto como algo malo, al contrario, estoy hablando de conflicto como una oportunidad que nos permite un desarrollo cognitivo, un desarrollo emocional. Pero entonces, esto es algo que no podemos desconocer tampoco. Tenemos un discurso propio de orientación o de educación, de salud tiene su propio discurso, pero hay un discurso religioso que permea nuestra sociedad y habla del tema del pecado, el tema de lo que es bueno y lo que no lo es. Y no es tanto un tema de lo ético, sino de lo moral. Lo moralizante dice, esto es bueno y esto es malo, punto. Entonces, cuando el adolescente recibe ese discurso, uno por parte del orientador, otro por parte de pronto del profesor o la profesora, otro por parte de la familia, otro por parte de la iglesia, entra en un conflicto. Entonces, si miramos este conflicto como una oportunidad de desarrollo, como una oportunidad de crecimiento, ¿qué podríamos decir allí? ¿Tendrían que estar todos esos actores presentes en el mismo escenario o no necesariamente? ¿O cómo veíamos con ese tema de lo moral por una parte y lo ético por otra parte, como si fueran cosas diferentes que no lo son, que están relacionados, si entendemos la ética como esa reflexión acerca de lo moral? Luisa. Sí, yo voy a hablar un poquito de la parte religiosa. Yo tuve la suerte de ser protegida por los dioses griegos, corriente en la que yo milito, porque me fundamento, digamos, como toda yo estoy fundamentada en el mito griego y a través de la literatura eso lo manejé siempre así y le mostré a los estudiantes cómo estas otras culturas manejaron una idea de las religiones antiguas eran muy libertarias, donde los dioses fornicaban. Cuando Zeus quiso bajar a estar con la ninfa se convirtió en oca para que Zeus no la poseyera, pero Zeus se volvió un cisne y la embarazó de un huevo del cual nacieron Castor y Polus y la hermosa Helena de Troya. ¿Cierto? Entonces, cuando los estudiantes aprenden que hay otras corrientes religiosas que también fueron religiosas, que hay otra forma de entender el mundo, hay toda la libertad, es que en religión somos libres. Entonces, cuando nosotros presentamos a través de un libro como la Ilíada, la Odisea o la película o el relato, todo esto, los estudiantes empiezan a entrar a un mundo que escapa al monoteísmo y se dan cuenta que en los principios de la humanidad fue politeísta y nadie está obligando a nadie a que crea, solamente se le está mostrando un mundo más complejo desde el cual uno puede construir principios religiosos o morales o éticos. Es decir, cuando nosotros veíamos, por ejemplo, el caso de la guerra de Troya, allí veíamos a unos dioses a favor de los argivos, otros dioses a favor de los troyanos, y eso enriquece el pensamiento del estudiante, porque uno no se presenta con un discurso único, este es el Dios único y verdadero, sino que uno muestra pues una variedad, y los estudiantes van trasegando por un camino de libertad y finalmente ellos terminan haciendo sus propias elecciones que en muchas ocasiones van más allá de lo que la madre o el padre o la familia imponga desde el púlpito de su líder religioso. Es decir, ¿qué hay en religión? Libertad. Es decir, nadie está obligando al otro, el otro puede presentar la historia antropológica de la humanidad. Es que nosotros no podemos abstraer al estudiante de la historia antropológica, de su estructura antropológica. Es decir, cuando yo le digo humanícese, así, profe, pero muéstreme cómo fue el proceso de humanización, cómo fue la transformación del mono en hombre. Y está precioso en la película que te digo, que es La guerra por el fuego. La guerra del fuego. Entonces, Sí.
y es precioso cuando ellos empiezan, no hablábamos, unas tribus ya tenían la palabra, otras tribus tenían las herramientas, otras tribus tenían el fuego. Eso es lo más maravilloso para que ellos comprendan cómo fue el proceso de humanización. Pero yo no le puedo decir al estudiante tenga una sexualidad humanizada cuando ni yo mismo puedo mostrarle cómo fue el proceso de humanización al estudiante. Yo eso Muy bien, tengo tú que has tocado un decirle. tema, hay varios temas, nos quedan en estos últimos 10 minuticos para recoger algunas ideas. Y aquí yo creo que tú has lanzado unas ideas muy fuertes en cuanto a lo metodológico, cómo llegar al estudiante de una manera diferente, que no sea de manera dogmática. Y bueno, conocemos el tema de integración por relato. Un relato, cualquiera que esto sea, y estos tan enriquecedores de la cultura griega, grecolatina, y aún nuestros mismos mitos chipchas y aborígenes, bueno, no sé si es el concepto básico, pero plantean una alternativa diferente. Entonces, hay dos grandes discursos. Recordemos aquí, yo recuerdo nuestras clases de lingüística y todo esto, y nos hablaban mucho de que hay dos tipos de discursos generales, ¿no? El discurso desde el pensamiento mítico-religioso, que es lo que estamos hablando, y otro es desde el pensamiento científico apabullante. Entonces, si hablamos, si aplicamos esto a la sexualidad desde lo científico dice, esto es así, así y así y punto, y se acabó. O sea, es totalmente invasivo, el condón se coloca es así y no asá, y ya no hay nada que discutir. Yo cuando quiero matar una discusión en la sexualidad simplemente saco unos condones y los reparto y se acabó la discusión. Entonces no hay nada más de qué discutir. Pero el pensamiento mítico religioso, que es donde yo entiendo que tú estás planteando una intervención en la escuela, pues es un universo muy rico que todos conocemos Claro, en mayor o pero tú lo menor puedes comenzar medida. desde grado sexto con los mitos de nuestras culturas prehispánicas. Aluna Sintana. Aluna Sintana, la vida nace en las aguas. Sintana puso unas piedras alrededor del ombligo, a la izquierda del ombligo de Aluna y así quedó embarazada. Eso es una metáfora de la fecundación de los dioses para que se creara. Pero más bonito todavía cuando llegamos a grado noveno y entonces vamos a ver el Popol Vuh, es decir, cómo se construyó el hombre en América. Si los hebreos lo construyeron de barro porque era la necesidad de los hebreos era la tierra, pero los indígenas de Centroamérica lo construyeron de maíz, porque yo le decía a mis estudiantes, yo creo que sí, porque miren, nosotros tenemos cara de arepa, porque como comemos arepa, nosotros tenemos cara de mazamorra, comemos mazamorra, es decir, estamos hechos de lo que comemos. Entonces, el indígena construyó el mito de la creación del hombre a partir de lo que comía. Entonces, igual, por donde tú te metas, el mundo, al mundo del mito te va a dar la posibilidad de que los estudiantes encuentren que eran formas religiosas de entender el mundo y de entender de una manera metafórica cómo se crearon los hombres y mujeres, los primeros hombres y las primeras mujeres y cómo se dio la vida y todos estos mitos y toda esta cosmogonía y los mitos de creación. Eso es absolutamente maravilloso. Yo creo que tuve la suerte de ser profesora de literatura. No, se nota, se nota. Luisa, mira que nos quedan pocos minutos, pero creo que aquí se abre, no se cierra, al contrario, aquí se abre una gran perspectiva para que empecemos a pensar una escuela diferente de pronto y que tiene que ver con eso, que permita que esos dos grandes lenguajes conversen, el lenguaje mítico religioso al que hemos invalidado. Fíjate que todo lo mítico religioso como que le colocamos una gran X, lo tachamos y decimos, no, eso fue fantasía, eso de los mitos griegos, eso fue para allá, para los griegos. O ese mito de París y Helena de Troya, no, eso no, o sea, como que no tiene o sea, le negamos una validez, le negamos validez en muchas medidas. Y decimos, no, aquí lo único que predomina es el tema de la anticoncepción. Y entonces, usted no quiere quedar embarazada, use anticonceptivos, vaya allá al especialista y listo. Entonces,
Por eso decía que ese discurso científico es apabullante, es violento, es agresivo, es imponente y no permite que el estudiante reflexione. Ah, bueno, la sexualidad, Niega ¿por el qué proceso de sucedió? humanización. Exactamente. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás del mito de la Ilíada y la Odisea? ¿Qué hay detrás de la historia entre París y Helena de Troya? ¿Qué pasó con Menelao? ¿Por qué la mujer terminó yéndose con París? Mira que eso es totalmente arquetípico, porque las relaciones humanas son arquetípicas. Siempre vamos a tener el tema del triángulo amoroso. Eso es universal. Eso tú sabes que trasciende la cultura, trasciende el tiempo, trasciende la distancia. El amor romántico, el amor irresponsable, ¿cómo hacer tan irresponsable robarse a Helena de Troya? No ve que se nos viene una guerra con la mayor guerra de la época. Entonces, detrás de esos discursos hay muchas cosas que interpretar. Y es eso lo que es la verdadera riqueza lo que podemos llamar educación para la afectividad y la sexualidad, que es una responsabilidad de la escuela como tal, es una cátedra obligatoria, es un proyecto obligatorio que hemos de relacionar. Pero qué bueno que lo miremos, lo hagamos con una mirada diferente como la que tú propones a partir de la literatura, lo que hemos llamado aquí también integración por relato, sin desconocer el discurso científico. Yo creo que el discurso científico tiene que ir después, tiene que ser lo último que yo haga. Ya cuando el tema de la reflexión está como muy desarrollada, como cuando ya se entiende todo ese tema de lo arquetípico y lo que implican las relaciones humanas, pues ahí como que queda ya es el tema de la genitalidad, de la sexualidad, de la anticoncepción y otro tipo de cosas que se pueden estar desarrollando. Entonces, mira que, como te había prometido, vamos a tener que hacer otro programa para hablar ya específicamente de tu libro, pero creo que ha sido tremendamente enriquecedora estas discusiones que hemos tenido. Luisa, muchísimas gracias. Siempre contamos contigo en estos espacios en donde acudimos a los maestros que han dedicado toda su vida a la escuela, como tú lo has hecho, y a la investigación, ya que has terminado este tema de doctorado que seguramente más adelante nos vas a comentar. Entonces, bueno, danos unas palabras que decíamos, no de cierre, no finales, porque seguramente vamos a tenerte en ese espacio nuevamente. Entonces, ¿qué nos dices para invitarnos más bien a una próxima sesión? Gracias, Amílcar. Es un placer conversar contigo. Realmente fuiste mi alumno en un PFPD. Allí nos conocimos en la Universidad Javeriana. Desarrollamos una amistad que ha durado por más de 20 años. Realmente es muy bonito tener amigos como tú y amigos como tú que están interesados en el tema de la educación, en el tema de los niños, las niñas, los jóvenes y adolescentes de nuestras escuelas. Eso es lo que más me gusta de compartir contigo. Yo estoy a la orden para cuando quieras compartir alguna experiencia en una escuela con un grupo de maestros, de niños y lo último, darte las gracias y agradecerle a todos los dioses del cielo, de la tierra y del inframundo, a mi padre, el dios Hades, que me acaba de invitar a darme una vuelta por las islas griegas hasta Estambul para ir a besar la tierra de Héctor, príncipe de Troya. A tu salud. Bueno, Muchas gracias. un brindis en este día, un abrazo muy enorme de parte mía y de parte de mi esposa, con quien nos hemos encontrado en algunos espacios diferentes. Y bueno, que sigas disfrutando lo que queda de esta noche, en donde conmemoramos el esfuerzo histórico que la mujer ha hecho para llegar a posicionarse donde está. Muchísimas gracias, Luisa. Seguramente vamos a tenerte y esperamos que nos puedas abrir un nuevo espacio en otro momento para hablar ya más en detalle acerca de tu libro. Bendiciones, salud. Salud, que estés muy bien. Gracias, Amilcar.